Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga a todos. Un cordial saludo, un saludo con todo el cariño, con todo el amor a los hermanos y a las personas residentes de la iglesia que nos acompañan en muchísimos países del mundo. Más de 60, 70 países están en este momento viendo la transmisión. Y nos preguntamos qué sentimos en nuestro corazón, por qué estamos tan felices, qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es darle las gracias a nuestro Señor, ¿de acuerdo? Gloria a Dios. Todos hemos llegado en esta mañana a los diferentes lugares de reunión, o en esta tarde, o en esta noche, donde quiera que nos encontremos, o en nuestras casas, o en los lugares de reunión, con un profundo sentimiento de gratitud con el Señor. ¿No es verdad? Estamos agradecidísimos con nuestro Dios, no tenemos cómo pagarle al Señor sus bondades, su amor, su misericordia, su manifestación en nuestra vida. Que Dios, ante todo, nos hable, gloria al Señor. Lo más hermoso que puede haber en la vida es que Dios nos haya llamado a conocerlo como Dios es, como el Dios de la Biblia. Un Dios hermoso, un Dios perfecto, un Dios de amor, un Dios de misericordia que habla hoy en día a través del don de la profecía, que habla a través de las visiones, que habla a través de los sueños, que nos habla de muchas maneras y que todos los días de la vida lo vemos actuando en nuestra existencia. ¡Cuán grande es el Altísimo! A ese Dios hermoso, a ese Dios que amamos, que veneramos, que adoramos, y que quienes llegan hoy por primera vez a congregarse y van a tener la oportunidad de conocer los que están congregados en este momento, o cuando puedan, lo más pronto posible, a ese Dios hermoso que les presentamos y que les va a hablar. Ustedes lo van a disfrutar y van a decir, realmente este es el día más importante de la vida, conocer a un Dios que habla, al Dios de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Por eso le vamos a dedicar esta reunión. Es una reunión hermosa donde vamos a alabar, donde vamos a cantar, donde vamos a leer la Biblia y donde vamos a aprender muchísimo, porque a través de nuestra líder espiritual mundial, nuestra hermana María Luisa, la persona que Dios escogió para comenzar la Iglesia del Señor, la fundadora de la Iglesia desde el año 1972, 1970, cuando nuestra hermana María Luisa comenzó a dar las primeras profecías. Es nuestra hermana María Luisa quien nos va a enseñar en este día y todos vamos a disfrutar esa enseñanza maravillosa, gloria a Dios. Una enseñanza que va a llegar a nuestros corazones, una enseñanza que va a producir paz, que va a producir felicidad, que va a producir plenitud en nuestra vida. Cuán grande es el Altísimo. Gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Bendito su nombre. Orémosle a Él con el alma, con el corazón, con gratitud, con felicidad, con entrega, con devoción, con fervor. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este momento tan maravilloso. Te adoramos, Señor. Nos sentimos felices, alegres, agradecidos contigo, Señor. No tenemos cómo pagarte tanta bondad, tanto amor, tanta misericordia de tu parte, Señor, de dignarte traernos a tus caminos, a disfrutar de tu manifestación, de tu gloria, de tu señorío, de tu poderío, de tu bondad infinita, de tu perdón maravilloso, Señor, que nos permites caminar en estas sendas de salvación y vida eterna. Camino seguro, Señor, porque no estamos dando pasos inciertos, sino total seguridad, Señor, de la vida eterna, de la salvación, de tu ayuda, para poder, Señor, nosotros mejorar, para poder, Señor, nosotros cada día vivir mejor para ti, Señor, porque es el Espíritu Santo quien ha venido a nuestra vida y llegará hoy a la vida de muchas personas que vienen por primera vez a la congregación con el don de la profecía. Cuando les ministren la profecía al finalizar la reunión, van a vivir esa experiencia hermosa y van a sentir una transformación, una felicidad, una paz incalculable, Señor. Por eso vamos a cantar a tu nombre, te vamos a alabar, vamos a leer la Biblia, todo lo vamos a hacer con el corazón, vamos a disfrutar inmensamente esta reunión que es para ti, para alabarte, para decirte que te amamos, que te adoramos, que tú eres bueno y hermoso. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por nuestra hermana María Luisa, gracias por la vida que nos das, gracias por esta oportunidad. Te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Señor, desde el siglo y hasta el siglo. Bendecido su nombre.
¿Quiénes alaban y glorifican el nombre del Señor? ¿Quiénes lo adoran y lo veneran? ¿Quiénes lo aman entrañablemente con todas las fuerzas del alma? Bueno, gloria a Dios hay que amarlo así, para que seamos calientes en el Señor. Porque como se ha venido enseñando de los tibios son sí y no, hoy sí, mañana no, pero los tibios son las personas que ya llevan muchos años en la iglesia. Uno no puede decir que una persona tibia es una persona que está empezando en la iglesia, no. Una persona tibia espiritualmente es una persona que ya lleva 10, 15 años en la iglesia. Entonces es importante tener esa aclaración, que ha tenido tiempo para arrepentirse, ha tenido tiempo para valorar dónde están delante del Dios viviente, para también seguir los mandamientos del Señor. Pero son personas que ya llevan 10 o 15 años en la iglesia, ¿de acuerdo? Y aquí muchos de nosotros ya llevamos todo ese tiempo, entonces queremos que nuestra condición espiritual nunca vaya a ser una condición espiritual de tibios espiritualmente, sino calientes y fervientes seguidores del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer aquí en Primera de Pedro, en el capítulo número 2. Vamos a leer en el versículo número 21. Vamos a hacer esta lectura con toda la alegría, valorando la obra de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, que no es poco, sino demasiado. Por eso lo veneramos y por eso lo invocamos siempre en nuestras oraciones al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. ¿Al que juzga qué? Justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, gloria a Dios, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Qué título tan hermoso, al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a cantar himnos. Comencemos con el himno número 74. Que se escuche esa voz de todos. Fuerte, esa voz de entrega, de amor a Dios, ¿de acuerdo? Número 74, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo,
Santo, santo, santo, por más que estés velado, que imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Qué hermoso himno. Gloria a Dios, emocionante. Sentimos al Señor. Gloria a Dios. Testimonio muy bonito de un hermano que él es basquetbolista de la NBA. Ustedes saben que la NBA es una de las ligas de baloncesto profesional más importantes del mundo. Y este hermano de la iglesia, él dejó su testimonio ahí en la página web de la iglesia. Para quienes quieran ver el testimonio, es muy lindo porque el hermano testifica que Dios le ha dado la victoria, que Dios le había hecho la promesa de triunfar, pero yo quiero destacar en él algo muy bonito, que este hermano valora mucho a nuestra hermana María Luisa. Entonces yo veo que eso es una enseñanza para toda la iglesia, porque nosotros aprendemos es así, en la práctica, viendo lo que pasa, cómo se comporta él. Es una persona que valora muchísimo a nuestra hermana María Luisa, la quiere muchísimo, la ama, bueno, en fin, está muy atento a todo lo que nuestra hermana enseña, y también es una persona que cuando la ve le tiene mucho cariño y mucho respeto. Entonces esa es la enseñanza. ¿Qué pasó con este hermano? Él es conocido aquí en los Estados Unidos porque es un gran basquetbolista, pero él no había podido llegar nunca a una final de la NBA, y Dios le había prometido que le daría el triunfo, y él hace una semana logró ese triunfo y llegó a la final de la NBA. Está disputando la final. Gloria al nombre del Señor. Es muy hermoso. Pero el maligno quería impedir esa bendición. Entonces le colocó muchos tropiezos y lo enfermó. Ya cuando estaba todo por definirse y él parecía que no iba a poder jugar, él ya quedó campeón del lado este de los Estados Unidos. Él ya quedó campeón, pero con eso prácticamente pues, el diablo lo sacaba, pero ya luego le hicieron los exámenes y el Señor le dio la victoria. Entonces, para que veamos también que con el Señor Dios hace grandes cosas. Digamos, aquí estamos hablando de una persona famosa, una persona en un mundo famoso, en algo muy difícil, demasiado competitivo, pero para el Señor todo es fácil. Lo importante es amar a Dios y valorar a quien Dios ha puesto aquí a enseñarnos, a nuestra hermana María Luisa. Gloria a Dios. Enseñanza para que la guardemos en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Bueno, gloria a Dios. Muy bien, vamos a cantar ahora el himno 119, Hay un lugar do quiero estar. Do quiero estar muy cerca de mi Redentor, allí
Gloria al nombre del Señor. Y también vamos a seguir evangelizando. Tenemos nuestra página web de la iglesia, www.idmji.org. Ahí ustedes van a encontrar los estudios bíblicos, van a encontrar las predicaciones dados por nuestra hermana María Luisa y también van a encontrar muchos testimonios. La página web de la iglesia nos permite evangelizar. No vamos a ser tímidos en la evangelización, ¿de acuerdo? ¿Quiénes quieren evangelizar? Bueno, vamos a dar a conocer el plan de Dios con nosotros hoy en día. ¿Cuál es? Que le hablemos a la gente de lo que vivimos, lo que el Señor Jesucristo nos dejó, este evangelio hermoso. ¿Cuál es? Que el Espíritu Santo le habla al ser humano, gloria a Dios. Hay que contarle a la gente que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo nos dejó los dones espirituales, que Dios, el Espíritu Santo, habla a través del don de la profecía. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer. Ahí tenemos en la página web todas las posibilidades para compartir tantas enseñanzas hermosas que a las personas les han traído una vida nueva y muchísimos milagros en todo el mundo. Y también tenemos el canal de YouTube de nuestra hermana María Luisa. El canal de YouTube se llama, y el de la iglesia también, el de la hermana María Luisa, se llama María Luisa Piraquive Oficial. Ahí siempre nuestra hermana está dándonos enseñanzas de 8 minutos, 10 minutos, que son muy prácticas y que nos van a ayudar muchísimo en la vida espiritual para poder evangelizar a más personas. ¿Qué necesita uno para evangelizar a otras personas? Entender, conocer bien cómo es nuestra doctrina. Entonces, créanme que para el Señor es una felicidad vernos evangelizando. Y lo vamos a hacer. Y tenemos todo para hacerlo. Entonces, es la invitación que les hacemos. Un testimonio muy breve que quería compartirles que me dejó realmente impactado y de los milagros que Dios hace en medio de nosotros es de una señora, una hermana de la iglesia que estaba pasando un momento de dificultad económica y ella, lo único, como dice la Biblia de Sarepta, que ya no tenía nada que comer, un puñado de harina, dice, y que puso esa harina en una tinaja. Así le pasó a esta hermana de la iglesia que tenía unos pocos ingredientes, unas papas, algo muy sencillo para prepararle una sopa a sus hijos, y cuando llegó a la casa comenta que en la noche le estaba preparando la sopa a sus niños y la sopa se dañó, la sopa empezó a oler mal. Entonces ella se sintió muy triste, se sintió abatida, se fue para su habitación y se puso a llorarle al Señor y le dijo: Señor, era lo único que me quedaba, mis hijos se van a acostar con hambre. Esa fue su oración, y de un momento a otro empezó un olor aromático delicioso en la casa, y era que el fogón se había encendido solito y la sopa se había preparado de nuevo sola, y una sopa deliciosa como nunca antes se la habían tomado. Gloria al nombre del Señor. Bueno, los milagros que hace Dios, pero también la confianza en Dios, la oración, saberle orar al Señor y saber delante de quién estamos, que es un Dios poderoso que está dispuesto a hacer por nosotros lo que sea, para que nosotros cada día confiemos más en Él. Gloria al Señor. Y si vamos a confiar más en Él, gloria a Dios, así será. Bendito el nombre del Señor. Pongámonos de pie, vamos a cantar el coro número 73. Por eso sentimos lo que vamos a cantar acá. Yo siento paz y gozo en mi corazón. ¿Quiénes sienten ese paz y ese gozo? Y se lo vamos a cantar al Señor, número 73. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque
Cuán grande es el nombre del Señor. Y hay que valorar mucho lo de Dios, ¿de acuerdo? Valorar las transmisiones, valorar este momento maravilloso. Una señora, una hermana de la iglesia estaba en el hospital triste porque no iba a poder ver la transmisión y en el televisor que le tenían en su habitación no había internet. Y ella le oró al Señor y le dijo, Señor, qué tristeza tan grande no poder ver la transmisión. Yo quiero ver la transmisión. De un momento a otro apareció una enfermera, le hizo la instalación, le colocó el televisor en un canal de noticias y ese canal se convirtió en la transmisión en directo. Gloria al nombre del Señor. En la transmisión en directo de este momento. De modo que nosotros tenemos que valorar lo que tenemos. Gloria a Dios. Y cantemos por último el coro 150 y le damos paso a nuestra hermana María Luisa. Y vamos cada día a valorar y amar a nuestro Dios, toda esta bendición maravillosa que el Señor nos ha dado. Número 150. Bendito el nombre del Señor. Quienes le dan la gloria a Dios. Y en este momento vamos a recibir a nuestra hermana María Luisa. Gloria al nombre del Señor. Gracias a nuestro Dios por nuestra hermana, por su vida, por todo lo que la hermana cada día nos enseña y hace por todos nosotros. Gloria a Dios. Que el Señor me les bendiga a todos los hermanos, las hermanas de todas las diferentes iglesias de todo el mundo, desde Alaska hasta la Patagonia, todo Estados Unidos, toda Europa, allí en África, los hermanos que hay en China, los hermanos que están en Filipinas, los que están en las islas, los que están en Australia, Nueva Zelanda, en Islandia. Bueno, todos los hermanos que se congregan en la iglesia del Señor, en esta iglesia, como decía el hermano Carlos Alberto, con ese testimonio tan bonito de la misericordia de Dios con sus hijos, con sus seguidores, sus creyentes, el amor del Señor. Y esto nos muestra que estamos en el camino que es. No podemos dudar, nosotros no podemos dudar. Ya hemos investigado en todo el mundo, con todas las religiones, con toda la gente que practica muchas religiones, y hemos investigado y ellos en ningún momento nos han dicho que Dios se manifiesta en sus congregaciones. Dicen que hay apóstoles, pero no lo demuestran, es solamente el título. Dicen que son profetas, pero nunca le hablan una palabra de consuelo a una persona, ni nunca le hablan los secretos de su corazón a una persona. Nunca dan esas señales de decir, venga, yo voy a orar por ti porque Dios me va a dar revelaciones acerca de tu vida, acerca de lo que tienes que hacer o dejar de hacer. No, solamente tienen el título de profeta, pero no lo demuestran. No demuestran. Y el asunto no es decir que tengo y que soy,
sino que realmente la gente vea en nosotros que Dios se manifiesta y nos da eso que Él ha dicho que nos da. Cuando Dios decía en la antigüedad, pueden sentarse por favor, y allá ustedes también, siéntense y se acomodan en su lugar. Cuando el Señor al principio hablaba, primer mensaje que nuestro Dios nos dio a través del Espíritu Santo, a través de ese don maravilloso del don de la profecía que muchos desprecian, que muchos dudan, tergiversan, pero que nosotros hemos vivido esa experiencia maravillosa con nuestro Dios cuando Dios nos hablaba por primera vez. Y el Señor decía, de estas 4 personas que hay aquí, este pequeño redil que hay aquí, 4 personas estábamos orando un sábado en la noche, como la 1 de la mañana del sábado. Y decía el Señor, de este pequeño redil yo voy a hacer una iglesia grande, aquí en Colombia y en el exterior, en todos los países. Y yo seré quien llevará a la gente, yo seré quien los convertiré. Y eso se ha cumplido, se ha visto. La gente lo testifica porque lo ha vivido y lo ve. Eso es lo que se llama ser profetisa o ser profeta. Porque Dios quiere salvar la gente. Dios quiere salvar la humanidad. Dios quiere que la gente sea feliz. Eso es lo que Dios quiere, que la gente sea feliz. Salvar las almas, rescatar a la gente de llevar una vida de mundo, una vida de pecado, una vida de amargura, de tristeza, de infelicidad, de conflictos, de enfermedades, de tantas cosas. Dios quiere rescatar a esas personas de vivir esa vida, esa situación. Dar la felicidad, que la felicidad la da es Dios. Entonces, aquellos que dicen que son apóstoles, que son evangelistas, que son profetas, pero ellos no hacen ninguna labor de estas de rescatar, de hacer feliz a una persona con sus dones que tiene. ¿De qué sirve pregonar tanto? Que soy y que tengo, si no lo demuestra. Hay que demostrar el poder de Dios, hay que demostrar los dones que Dios da a sus creyentes, a sus seguidores. Hay que demostrarlos con mucho poder y con mucha evidencia. Eso hay que hacerlo. Así sí podemos decir, somos y tenemos, cuando nosotros estamos demostrando esto. Es eso. Eso es lo que nosotros predicamos. Esa es nuestra convicción aquí en nuestra Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Amén. Y no le ponemos tanto cuidado al título o al logo, pero hay que poner un título para que se distinga. Porque nosotros, todos los corazones de todos los seguidores, somos la Iglesia. Nuestras vidas, nuestra manera de vivir es lo que testifica al mundo, a la gente, quién somos. Entonces, eso es lo hermoso. Y eso, viendo nosotros la mano de Dios y la forma como Dios se ha manifestado en nuestras vidas en estos 50 años o más de 50 años, nos da a nosotros esa credibilidad, esa certeza, esa seguridad y convicción que estamos en el camino. Que quizá no somos perfectos, no estamos en ese grado de perfección que Dios quiere, pero para allá vamos. Estamos progresando, cada día avanzamos y cada día será mejor. Y cada día hasta que un día logremos lo que el Señor quiere y lo que el Señor dice aquí en la Escritura. Y todo lo que dicen estas Escrituras se ha cumplido con nuestra vida. No ha sido solamente teorías o historias, sino que realmente se ha cumplido en nuestra vida. Así que por eso yo vivo feliz y orgullosa hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a abrir la Biblia en nuestro libro que estamos leyendo aquí en Hebreos. Y hoy pues nos corresponde Hebreos capítulo 6. Vamos a estar meditando del 1 al 20.
Y yo había dicho que íbamos a leer la historia de Melquisedec, del sumo sacerdote Melquisedec. Si hay tiempo, lo vamos a leer. Si no hay tiempo, nos limitaremos aquí al capítulo 6 de Hebreos. Porque vamos a estar meditando en el Señor con todo nuestro corazón, con alegría, con gozo, sin pereza, sin desánimo. Si alguno de ustedes siente pereza, siente un desánimo, no siente el deseo, es porque hay un espíritu malo ahí que lo está perturbando. Entonces usted dice, Señor, libértame de este espíritu malo que me perturba y en este momento tengo pereza, tengo sueño, tengo desánimo. Yo como que no quiero oír la enseñanza, porque el enemigo eso es lo que hace contra nosotros para desanimarnos y para robarnos el tiempo que nosotros debemos dedicarle a nuestro Dios. Así que aquí en Hebreos 6, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de el Salvador, el Mesías, el prometido, que Dios en la antigüedad por boca de los profetas habló muchas veces a los reyes, habló al pueblo, que el Señor tenía preparado para el futuro enviar un Salvador, enviar un rey perfecto, que su reinado sería perfecto, que sería justo. Él estaría practicando la justicia. Y todos estaban felices, contentos con esta promesa maravillosa, esperando que viniera a gobernar ese rey. Porque la gente solamente pensaba era en las cosas materiales de la vida. Nunca pensaban en el más allá, en la vida eterna, en la vida espiritual. Nunca pensaban cómo sería de hermoso vivir con Dios, esa vida espiritual. Y por eso ellos se alegraban y se emocionaban tanto esperando literalmente que ese rey perfecto apareciera para gobernar. Y así es como nuestro Dios envía a ese rey perfecto, lo envía a predicar su palabra y lo envía a que él cumpliera con esa ley que Dios le había dado a Moisés y que ninguno había tenido la capacidad de cumplir, pero que aquel rey perfecto sí estaría cumpliendo esa ley y tan pronto la cumpliera estaría siendo anulada. Anulada allí en la cruz del Calvario. Eso sucedió. Pero el Señor también tenía en su plan levantar un tabernáculo, levantar su casa, levantar su templo espiritual. Y ya ese templo no sería en un lugar específico, material, como en la época antigua, sino que ese lugar ya sería espiritual. Por eso yo repito muchas veces, los hermanos que ya conocen esta doctrina, ya se están volviendo maestros también de la palabra, pero para las personas recientes, para las personas por primera vez, que quizá alguna vez escucharon la historia maravillosa cuando el Señor Jesucristo habló con la samaritana, y la samaritana le decía al Señor, le decía, ¿dónde debemos ir a alabar y a buscar a Dios? ¿Aquí en Jerusalén o allá en Samaria? Porque hay esa controversia. Y el Señor le decía a la samaritana, le decía, mira, llegará el día, viene el tiempo en que ni aquí en Jerusalén física, ni allá en Samaria se va a buscar a Dios. Porque Dios es espíritu. Y como espíritu, Él necesita que vengan adoradores a adorarle en espíritu y en verdad. Por eso fue que el Señor también le dijo a sus discípulos, les dijo, ustedes vayan por todo el mundo. Hay que ir por todo el mundo a predicar este evangelio para que todos crean, para que todos sean salvos, para que todos tengan la vida eterna, para que todos tengan la felicidad, la paz. Predíquele a todos porque todos tienen derecho. Antiguamente tenía derecho solamente el pueblo de Israel, ahora ya todas las naciones tienen derecho de ser felices y de conocer a Dios. Bendito el nombre del Señor. Eso fue lo que hizo nuestro Padre, ese fue el trabajo que hizo ese Rey perfecto que vino a pastorear, a formar una iglesia, a levantar su iglesia, a construirla.
Y ese es el rey que tenemos hoy. Hoy tenemos a ese rey que nos está gobernando y dejó el Espíritu Santo, lo envió para que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, para que nosotros no vayamos a tergiversar la doctrina, la palabra del Señor, el camino, nos vayamos a torcer del camino. Entonces el Espíritu Santo está ahí atento, pero Él está atento a los corazones sinceros, a las personas sinceras, a la gente que le ama de corazón y que están buscando a Dios de verdad. Entonces el Espíritu Santo será esa guía y orienta y enseña al sincero. Pero a aquellos que son vanagloriosos, arrogantes, orgullosos, prepotentes, se creen que son más que los demás, humillan a los pobres, a los humildes, solamente miran por encima a toda la gente. Entonces esas personas dicen: tengo títulos, soy apóstol, evangelista, profeta soy, pero no tienen del Espíritu Santo, de Dios no tiene nada, porque Dios no está con los corazones arrogantes y orgullosos. Él está con los humildes, con los sencillos. Con ellos es que está. Un día de estos vamos a repasar de nuevo las bienaventuranzas, para que nunca se nos olvide a quienes es a los que el Señor les pone su mirada misericordiosa. Bendito el Señor. Entonces nosotros por eso es que tenemos que repasar la Biblia y la palabra una y muchas veces, y siga leyendo y siga nuevamente recordando, para que tengamos fresco las enseñanzas, el poder de Dios, su actuar en nosotros, y de esta manera nosotros estaremos progresando día tras día, creciendo espiritualmente, así como el Señor quiere. Entonces, por eso hay que valorar y enaltecer y adorar a nuestro Dios y su obra maravillosa que hizo de venir a la tierra y hacerse pasar como hombre para reinar y gobernar nuestras vidas espirituales. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí en el Hebreos 6, del verso 1, retrocediendo un poco en la parte de atrás, que dice que en el futuro tiempo, aquí estaba hablando el apóstol, hablando en un presente, pero también él se refería a un futuro, que la gente estaría por materialismo o por ambición, estarían torciendo la palabra de Dios y estarían retrocediendo a la verdad. Por eso yo vuelvo a repasar otra vez del verso 5, del capítulo 5 en el verso 11, cuando dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque estaba hablando que el Señor Jesucristo era el gran sumo sacerdote Melquisedec, pero que ese sumo sacerdote Melquisedec del Señor Jesús no había venido del linaje de Aarón, sino que había venido de Melquisedec. Entonces la pregunta era: ¿quién es Melquisedec? Bueno, aquí a medida que vamos leyendo, vamos aprendiendo qué es Melquisedec, y si hay tiempo pues leemos la historia, y si no lo dejamos para otra enseñanza, porque sí vamos a leer bien la historia de Melquisedec para que nos quede bien claro. Entonces dice que el Señor Jesucristo vino su sacerdocio de allí de Melquisedec, y por eso dice en el 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Sí, difícil de explicar porque la gente dice: bueno, ¿y quién era Melquisedec? ¿Y de dónde vino? ¿Y de dónde está su familia? Y entonces al fin, ¿qué era? ¿Era rey o no era rey? ¿Existió el pueblo? ¿Existió la ciudad donde él reinaba o no? Bueno, tantas preguntas. Difíciles porque la Biblia no menciona, no aclara. Entonces, por eso él decía: difícil de explicar. Pero dice: ustedes se han hecho tardos para oír. Ya él había encontrado una congregación que ya estaban desanimados, estaban ya dejando la palabra de Dios, y dice que tardos para oír. Ya no querían oír la parte espiritual de Dios, sino que se estaban volviendo materialistas. En el verso 12 dice: porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, ahora tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de la palabra de Dios, pues se les vuelve a enseñar todo. Y han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, porque dice: no entiende la palabra de Dios, la palabra de justicia, porque es un niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces la doctrina profunda, misteriosa, aquello profundo, aquello difícil de explicar, dice que es para los que han alcanzado madurez. El niño no entiende, no comprende. Y dice que aquí había muchos niños hablándole a los adultos. Y dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces dice que el que es maduro en la doctrina del Señor tiene la capacidad para discernir entre el bien y el mal, lo que es, lo que no es. El misterio lo descubre, tiene la explicación exacta de lo que está leyendo y lo entiende, lo pone en práctica, es lo más importante. Y dice el apóstol entonces en 6:1, dice, por tanto, dejando ya esos rudimentos, por tanto es diciendo, bueno, por causa de que no hay madurez, porque hay muchos inexpertos, la mayoría son niños que todavía hay que darles leche de alimento. No han entendido la doctrina, llevan tantos años, como decía el hermano Carlos Alberto, los tibios, tantos años en la iglesia, yo diría desde 5 años en la iglesia. Una persona con 5 años de asistir a la iglesia ya debería comenzar a ser una persona madura, porque en 5 años ha leído toda la Biblia y ha oído mucha doctrina. Pero este es un fenómeno que sucede a los humanos, a nosotros los humanos. Y como tenemos un enemigo, pues ese enemigo siempre viene y toca nuestros puntos débiles para que nosotros no crezcamos, no prosperemos, para que nosotros no le demos a Dios lo que Él merece, sino que vivamos ahí estancados espiritualmente. Pero bueno, no nos vamos a desanimar, no vamos a desmayar por ello. Nosotros vamos aquí a ser firmes y valientes. Y vamos a aprender y tenemos que aprender porque tenemos que quitar todas estas cosas y pedirle al Señor que nos ayude a ser maduros, que Él sí nos puede ayudar a ser maduros en la forma de pensar, de actuar, en la forma de entender las cosas. Y por eso dice, dejando esos rudimentos de esa doctrina, de esos principios, vamos adelante a la perfección. No hay que echar de nuevo ese fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. Digamos que ese es un fundamento principal que la gente tiene que aprender cuando comienza los caminos del Señor. Empieza a conocer a Cristo, a conocer que Él es el Salvador, el precursor, que Dios lo envió, que luego se manda a bautizar, que se manda a bautizar en agua, que después recibe el bautismo con el Espíritu Santo y otros pues reciben los dones. Se enseña que existe la resurrección, que un día viene el Señor en las nubes y que va a llevar a su pueblo allí, a su iglesia, en las nubes. Y el juicio eterno habla que en Apocalipsis, que aquellos que lograron seguir adelante, avanzar en el camino del Señor, pues triunfaron y van a la vida eterna, otros pues van al castigo eterno. Y dice que estos son los principales, los fundamentos que toda persona cuando se convierte al Señor aprende. Pero aquí dice, hay que avanzar en la doctrina. Estos son los rudimentos, este es el fundamento, pero no podemos quedarnos ahí estancados. Tenemos que seguir creciendo y seguir prosperando. Es decir, tener los dones espirituales en perfección, tener todo el conocimiento de la doctrina, tener poder de Dios, tener respaldo de Dios, autoridad moral, tener tantas cosas, que su palabra sea firme. Entonces tenemos que tener la palabra firme del Señor, que eso es ir a la perfección, porque todo lo demás ya lo conocemos. Entonces tenemos que demostrarle al mundo que Dios sí existe y que Dios nos ha dado a nosotros una porción de Él.
y que con esa porción de Él nosotros vamos a actuar, a proceder, a enseñar, a corregir, a dirigir. Y vamos también a orar por la gente y se van a realizar milagros, prodigios, señales, muchas cosas se van a realizar con esa porción que Dios nos da, nos ha dado. Eso es seguir adelante en la perfección, tener la capacidad de entender la doctrina, los caminos de Dios, sin torcernos para ningún lado ni para el otro, sino recto. La palabra recta, ser rectos y firmes en todo, en conocimiento, en testimonio y también en poder de Dios, demostrar que el poder de Dios también anda o está con nosotros. Eso es seguir adelante en la perfección. Y dice aquí en el verso 2 que menciona pues los primeros fundamentos y dice en el 3, esto lo haremos, sí, esto lo seguiremos haciendo, pero usted no se quede estancado allí. El 4, es imposible que los creyentes o la gente que se convirtió al Evangelio y que después de que se convirtieron al Evangelio fueron iluminados y disfrutaron de los dones espirituales, dice, del don celestial que es el bautismo con el Espíritu Santo y los dones espirituales, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo con sus dones, dice, es imposible que esos hombres o esas mujeres que participaron de todas estas cosas maravillosas y asimismo ellos gustaron la buena palabra de Dios, la doctrina, la disfrutaron, oraron por la gente, Dios los usó, seguramente profetizaban, seguramente imponían manos por sanidades y Dios sanaba a los enfermos. Entonces dice, asimismo gustaron de esa palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, fueron conscientes, conocedores que el Señor vendrá y cómo va a venir el Señor, cuándo y qué va a suceder después que el Señor venga y lleve su iglesia. Bueno, todos estos conocimientos, dice que todas estas personas, hombres y mujeres, pasaron por allí, por ese conocimiento, por ese aprendizaje, pasaron por esa escuela espiritual. Y en el 6 dice, y resulta que hubo un momento en que recayeron, habiendo ya disfrutado, habiendo tenido todo, habiendo sentido en su ser el Espíritu Santo, los dones, las promesas de Dios cumplidas en sus vidas, y también ellos profetizando a los demás y viendo los milagros de Dios. Recayeron, se volvieron atrás. Les dio pereza seguir adelante en el camino del Señor. Retrocedieron. Entonces en el verso 6 pongamos mucha atención para esas personas. Recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces dice, es imposible que ellos, que después de haber vivido toda esta vida espiritual, vuelven atrás y después otra vez quieren que el Señor de nuevo vaya a la cruz y se sacrifique para que les perdone otra vez, porque vuelven y entonces vienen a que otra vez el Señor les perdone. Y les diga el Señor, sí, está bien, entonces les voy a olvidar sus pecados y yo nuevamente entonces les voy a perdonar. Dice que es imposible. El Señor ya no va a hacer eso. Dice que Él una sola vez hizo su sacrificio en la cruz, solamente una vez. Y los que creyeron y los que fueron iluminados y bendecidos con los dones espirituales, y Dios les demostró que Dios sí existía y que Dios tenía poder para todos y que todos estuvieron ahí haciendo el trabajo, les demostró. Ya el Señor dice, ya para ustedes ya no hay más oportunidades en caso que ustedes retrocedan. Se vuelven otra vez al mundo, al pecado, ya es imposible, ya no se puede. Ya mire lo que va a suceder, que eso es muy triste. Es muy triste lo que viene. Dice en el verso 7,
estas personas, esta gente será comparada. Estas personas que ya tuvieron los dones espirituales, los que acabamos de leer, disfrutaron del don celestial, partícipes del Espíritu Santo, de la doctrina, de todos los poderes de Dios, recayeron. Entonces dice que ya no se puede, ya no hay tiempo de arrepentimiento. No habrá tiempo de arrepentimiento porque eso que perdió, pues Dios lo cobra. Y dice que serán comparados a la tierra cuando llueve. Dice que cuando llueve, la tierra está seca o está árida, ha dejado mucho tiempo de llover. Y cuando llueve, entonces dice que la tierra pues recibe, ¿no?, esa agua y comienza a brotar la hierba verde. Entonces el ejemplo dice que serán comparados con esa tierra que bebe la lluvia y produce hierba provechosa. Entonces, pero resulta que también dice que la tierra que produce espinos, después de que llueve, después de que ha llovido mucho, y en vez de producir hierba provechosa, produce espinos, abrojos, que son arbustos que no sirven, no sirven para el alimento del hombre y casi ni para los animales, porque son unos espinos, unas cosas que pullan. Entonces dice que produce la tierra eso después de que le envían la lluvia, dando a entender que aquel grupo de hombres y mujeres creyentes que les llegó la lluvia espiritual, que fueron el Espíritu Santo y los dones espirituales y toda la manifestación de Dios y todo lo que Dios hizo con ellos usándolos, esa es la lluvia. Entonces dice que aquí la tierra seca recibe la lluvia y si da hierba provechosa, pues entonces es para bendición. Pero si la tierra produce espinos y abrojos, está próxima a ser maldecida y el fin es ser quemada. Entonces dice, no, quemen todos esos arbustos porque eso no sirve. Quémenlos porque hay que aprovechar la tierra para otra cosa mejor. Eso es la comparación, esa es la comparación que el Espíritu Santo hace aquí para aquellas personas que retroceden. Bueno, yo sé que tengo hoy personas por primera vez, tengo gente reciente. No es para ustedes la enseñanza. La enseñanza es aquí para las personas tibias, para los tibios. Y yo digo, siquiera desde 5 años en adelante, ya se puede considerar una persona que es tibia o que es firme delante del Señor. Entonces, para los recientes y la gente por primera vez, quiero enseñarles el poder de Dios. Y enseñarles también que Dios en su amor y en su misericordia le da bendición a todos. Pero Dios espera que la gente sea agradecida con Él, lo alaben, lo busquen de corazón y le den gracias, porque el Señor da la bendición a todos los seres. Pero aquí hay una bendición muy especial para los recientes y la gente por primera vez, y la bendición es que el Señor está ofreciendo salvación, está ofreciendo paz, bendición, felicidad, que eso no la da nada en el mundo, nadie en el mundo da la felicidad ni la paz, solo Dios. Y aquí estamos hablando de un grupo de personas que fueron malagradecidos, por así decirlo, con Dios. Y retrocedieron después de haber disfrutado las bendiciones de Dios. Yo creo que ustedes, personas por primera vez o recientes, comprenden. Decir sí, pero la gente recibió todos esos beneficios de Dios y ahora se retiran y no vuelven. No, eso no debería ser así. Seguro que usted está pensando eso. Y si está pensando, pues está correcto. Entonces aquí dice que eso tiene que ser quemado o castigado a los seres. Los seres humanos Dios los castigará entonces por ser malagradecidos de haber dado tanto beneficio al Señor y ellos volverse atrás en un momento. En el verso número 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, es decir, los que buscan a nuestro Dios, los que están firmes, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que el Señor, en ninguna manera el Señor es injusto con sus seres, que Él paga muy bien a todos aquellos que le sirven de corazón y que le son fieles, que siguen adelante. Y no vamos a decir que el Señor es injusto porque Él, después de dar tantos beneficios a una persona, esta persona retrocede y se olvida de Dios y comienza a hacer lo malo delante del Señor. Entonces no vamos a decir que Dios es injusto porque Él primero mostró su amor y su justicia en la gente. Y a ellos no quisieron, sino que retrocedieron. Entonces nosotros mismos estamos buscando nuestro propio mal, porque el Señor nos pone la verdad para que nosotros sepamos la verdad y que la sintamos y que la disfrutemos y que miremos las consecuencias de vivir en esa verdad maravillosa. Y entonces nosotros decimos, sí, Dios existe y Dios bendice y Dios sí da la paz y Dios sí da la felicidad. Entonces yo no puedo decir que no. Entonces yo veo ahí la misericordia y la justicia del Señor. Pero en mí está que después me vuelva rebelde, necia o ambiciosa o codiciosa, y entonces yo retrocedo y me vuelvo atrás, y dejando aquí la palabra del Señor, menospreciado todo aquello que Dios me dio. Entonces lo menosprecio y me fui a vivir otra vez la vida de mundo, la vida de pecado. Entonces ahí ya no puedo decir, Señor es injusto. No, yo tengo que reconocer que voy a merecer el castigo por parte de Él, y lo voy a merecer. Entonces no podemos decir que nuestro Dios es injusto, porque Él primero nos da lo bueno, lo justo, y se da a conocer. Y en nosotros está tomar lo bueno o dejarlo, seguir adelante por el camino que es o menospreciarlo. En nosotros está. Así que Dios no es injusto jamás, jamás. Y aquí, en el verso 12, ¿en qué verso voy? ¿Tengo que leer el 11? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Que nosotros perseveremos hasta el fin de nuestras vidas, para plena certeza de la esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza de estar un día en la eternidad con Dios. Esa es nuestra esperanza, y para lograrlo tenemos que ser firmes hasta el día de nuestra muerte. El 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces habla a aquellas personas que son débiles seguramente, a aquellas personas que todavía no han comprendido, que todavía no han tomado el alimento sólido, y les dicen, sigan el ejemplo de aquellos que han sido fuertes, firmes, que se han conservado hasta el final, que han sido fieles hasta el último momento. Sigan ese ejemplo, síganlo. Y así es. Y en el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dice que Dios le hizo una promesa a Abraham y juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Recordemos que Dios le dijo a Abraham, serás padre de muchas naciones. Abraham en ese tiempo no tenía la ley de Moisés. Cuando Dios le habló y le hizo esta promesa maravillosa, él no tenía la ley de Moisés, no sabía las leyes, los reglamentos, no sabía. Solo Dios le dijo, yo te haré padre de muchas naciones y te bendeciré con mucha abundancia, con mucha bendición. Y así fue porque lo bendijo físicamente y dijo que llegó a ser un hombre muy rico. Pero su bendición espiritual también, porque hasta el día de hoy esa fe
de Abraham, que Dios le contó como una justicia, como un hombre justo por haber creído y haber obedecido. Dice que nosotros, los creyentes en el Evangelio del Señor Jesucristo, esa fe que nosotros profesamos, dice que vino de Abraham. Entonces, ahí está la bendición espiritual también que Dios le dio a Abraham de su promesa, que dice que él juró por sí mismo, prometiéndole a Abraham que lo bendeciría grandemente, como si en ese momento Dios estuviera, en vez de estar mirando a Abraham, estuviera Dios mirando al futuro, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que sería bendecida para siempre. Y que sería una iglesia conformada con gente de todas las naciones, porque Abraham era el padre de muchas naciones. Y que entonces aquella iglesia conformada por gente de muchas naciones sería bendecida para siempre, o sería una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, porque el Espíritu Santo se encargará de perfeccionar. Esas son las bendiciones. Ese fue el juramento que Dios le hizo a Abraham, y dice que juró por sí mismo y lo cumplirá el Señor. Por eso nosotros no vamos a dudar aunque vengan vientos de doctrina diciéndonos a nosotros que estamos en un error, que estamos en lo malo, que no tenemos la razón, que eso es falso, que ellos son los que tienen, pero muéstrenos el poder de Dios que tengan ellos para creerles. Es eso. Entonces nosotros aquí nos sentimos orgullosos de haber creído en este Evangelio del Señor Jesucristo que viene desde la fe de Abraham. Y desde la promesa que Dios le hizo a Abraham. Gracias a nuestro Dios. Han pasado miles de años y aquí está el Señor cumpliendo su palabra, cumpliéndole lo que le dijo a Abraham. Gloria a nuestro Dios. Y aquí dice en el verso 15, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Sí, Abraham alcanzó esa promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero, por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a los creyentes en Cristo Jesús, la inmutabilidad de su consejo. Inmutable significa que no puede ser, la inmutabilidad es el juramento, es una palabra que no puede ser quitada, rechazada, borrada, es una palabra que es firme y se cumplirá y queda así, no se puede retractar, no puede decir voy a quitarla, no, esa es la inmutabilidad del juramento del Señor. Interpuso el Señor un juramento, porque cuando él le habló a Abraham, le dijo, es que te bendeciré y serás padre de muchas naciones, hablando del evangelio predicado a muchas naciones, y te engrandeceré y te bendeciré, el engrandecimiento y la bendición que el Señor le da y le dará a su iglesia. Esa palabra no pudo ser quitada ni borrada, sino que esa palabra fue firme, ha sido firme y será firme hasta la eternidad. A eso se le llama la inmutabilidad de su consejo, de su palabra. Y dice que él interpuso un juramento, porque es que ese juramento, el Señor ordenaba que cuando alguien hiciera un negocio, ¿no?, o se comprometiera en hacer algún asunto importante, pues que había que jurar, decir lo que yo estoy diciendo es la verdad y yo juro que las cosas son así y así tal. Entonces, si alguien llegase a jurar en falso, pues eso era una persona castigada hasta con la muerte, porque el juramento Dios lo impuso para algo firme, serio. Hoy en día ya eso se ha quitado porque la gente se acostumbró a ser falsa. Hay mucha gente que es muy falsa, muy mentirosa. Entonces ya no se cree en el juramento. Entonces hoy hay otras cosas en las cuales hay que apelar por causa de la mentira que ha surgido en la humanidad, la falsedad. El enemigo, el diablo, ha enseñado a la gente a ser tan deshonesta
que por eso ya nadie va a creerle, nadie le va a creer, así jure, no le creen. Pero aquí estamos hablando de un juramento de nuestro Dios, de ese juramento. Hoy en día uno escucha que hay esos juramentos hay en los juzgados, en las cortes y todo, dice usted jura y si usted la llegan a sorprender que está mintiendo, pues se le va a ir muy mal porque usted hizo un juramento. Pero bueno, de lo demás, el juramento que nuestro Dios hizo por sí mismo. Entonces dice aquí que ese juramento que Dios hizo a Abraham es lo que nosotros hoy estamos viviendo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos participando de las bendiciones de Dios cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, te engrandeceré y serás padre de muchas naciones. Vemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos en algunos países, son grupos pequeños, pero hay mucha gente nativa de los países que andan felices porque han encontrado a un Dios verdadero. Por allá en esos lugares como Europa y todos esos sitios donde a la gente nunca les enseñan de Dios, la gente dice sí existe Dios y estamos felices. Sean 2, sean 3, Dios los mira con buenos ojos. Y eso también a nosotros nos enorgullece. ¿Por qué? Porque vemos que Dios está cumpliendo su promesa a Abraham. Serás padre de muchas naciones. La fe de Abraham. Y nosotros venimos de la fe de Abraham. Esa fe en el Señor Jesucristo, porque Él vino de esa promesa maravillosa. Gracias a nuestro Dios. Aquí en el verso 18 dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Estaba hablando de su palabra y de su juramento. Las 2 cosas inmutables era la palabra que el Señor le habló a Abraham y el juramento que hizo por sí mismo. Son las 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o sujetarnos o adherirnos en esa esperanza puesta en nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Eso, y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, esa esperanza. La esperanza de que seré salvo, la esperanza de que estaré gozando la vida eterna con mi Dios. Dice que ese es como un ancla que hay en nuestra alma, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí está hablando ya Pablo cuando en el lugar santísimo, en la antigüedad en el templo estaba el lugar santísimo y dice que ya estaba cubierto por un velo y solamente una vez cada año el sumo sacerdote podía entrar allí a hablar con Dios. Y dice que el Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz del Calvario y cuando hizo su sacrificio y que resucitó, dice que Él rompió ese velo espiritual simbólico, porque ese velo que el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año, esa era la sombra del velo real que fue el que el Señor Jesús rompió ese velo con su sacrificio y allí dio libertad para que todos los hombres de la humanidad hablaran con Dios. Porque en esa época, en la antigüedad, la gente no hablaba con Dios, solamente el sumo sacerdote una vez cada año y los profetas tenían las experiencias con el Señor. Pero nadie hablaba con Dios. Y hoy nosotros en el Evangelio del Señor Jesucristo podemos decir que hablamos con el Señor a través de los dones espirituales, a través del bautismo con el Espíritu Santo y los dones, esa manifestación maravillosa, visiones y sueños. Entonces hoy Dios a todos nos habla porque en la antigüedad le hablaba solo al profeta y hoy a cualquier creyente, hombre, mujer o niño, Dios le habla, Dios se le manifiesta. Y Dios lo consuela. Entonces es el velo que habla aquí este verso 19. Dice que esta esperanza que nosotros tenemos es un ancla, es el ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. Sí, porque entonces el Señor rompió ese velo y dijo, les doy libertad a ustedes para que Dios se manifieste
a ustedes, a cada uno le hable a su corazón, a su vida. Y el Señor nos habla a nuestro corazón con el verdadero don de profecía. Digo el verdadero don de profecía porque también el enemigo empieza a abusar a la gente que no se ha convertido a Dios y que son hipócritas con el Señor y andan mal con Dios. Entonces aparentan, entonces el diablo viene y los engaña. Y la gente cree que Dios les está hablando y no es Dios. Es un espíritu engañoso. Eso sucede. Pero el Espíritu Santo le habla al verdadero. A aquella persona, hombre o mujer que es sincero con Dios, le habla el Espíritu Santo, Dios hablándole a su corazón. Entonces, por eso dice que esto fue lo que hizo el Señor, darnos esa libertad. Ahora sí nosotros podemos orar a nuestro Dios en cualquier lugar y pedirle y Él se puede manifestar en nosotros. Antiguamente no era así. Solamente los profetas tenían ese privilegio. En el verso 20 dice, donde Jesús entró. Dice aquí, penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró como sumo sacerdote, que una vez cada año el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. Y aquí el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entró también al lugar santísimo, lo hizo en la crucifixión allá en el Calvario. Y dice en el 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces el Señor Jesucristo hizo esa labor con su sacrificio y nos dio a nosotros aquí la libertad, nos dio el privilegio que nosotros podamos hablar con nuestro Dios, que Él nos pueda hablar y nos pueda consolar, nos pueda guiar, nos pueda orientar, y Él lo hace a través de sueños, visiones, profecía, bendito el nombre del Señor, a través de revelaciones, a través de discernimiento. El Señor está ahí hablándonos a nosotros, y ya no tenemos que acudir solamente a un profeta o a un sacerdote, sumo sacerdote, sino que todos nosotros, dice que el Señor Jesucristo nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Entonces todos podemos ministrar y todos nos presentamos ante Él y Él nos oye a todos. Bendito el nombre de Dios. Gracias a nuestro Dios por esta maravilla, por este privilegio, por esta bendición tan grande que Él nos ha dado. Gracias al Dios Todopoderoso, y que todos ustedes valoren y agradezcan a nuestro Dios, valoren su palabra. Hay que valorar esto, valorarlo, y valorar también todo lo que Dios hace en nuestras vidas, la forma como se manifiesta con nosotros, y vivir la vida recta, santa. Hay que hacerlo para que todo sea perfecto, y el Señor nos ayudará. Hay que orar y pedirle a Él que nos ayude a vivir la vida perfecta y poder disfrutar de Él, disfrutar de todas estas maravillas que Dios tiene para los que le siguen, para los fieles. Así que, personas por primera vez y reciente, yo os invito para que ustedes entren también a disfrutar de estas maravillas. Que entren a disfrutar de qué es sentir a Dios en nuestro ser, en nuestro corazón. Así que todos ustedes son bienvenidos el día de hoy y reciban la bendición del Señor. Vamos a estar orando a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, tú que le hiciste esta promesa maravillosa a Abraham. Gracias, mi Señor, porque nosotros hasta ahora estamos entendiendo y comprendiendo tantos misterios escondidos. Pero gracias, Señor, porque tú lo haces por tu misericordia que tienes, por tu amor, por tu piedad, por tu justicia. Porque tú eres justo, porque te condueles del mísero, porque te condueles de todos aquellos débiles, de todos aquellos que desean hacer tu voluntad, pero no pueden hacerlo. Pero tú, mi Señor, estás ahí listo, con tu mano poderosa, para dar ánimo a todos, para dar alegría, fortaleza, para que todos estemos llenos de fortaleza y sigamos adelante, Señor, en este plan maravilloso de salvación
Gracias, mi Dios, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Y ahora, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, Señor, que extiendas tu mano misericordiosa, tu mano poderosa, sanadora. Sanadora sobre todas las personas enfermas. Hay mucha gente con diversas enfermedades, Señor, de todas las edades. Extiende tu mano poderosa, Señor, y sánales, límpiales, libértales. También, Señor, reprende espíritus inmundos, quita brujerías, hechizos, quita toda maldición, destruye esta obra del maligno, dales gozo y alegría a todos, sanidad, limpieza y libertad para todos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. La honra y la gloria para ti, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y dame el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Muchas gracias a todas las personas. Que mi Dios me les bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Para los niños, muchos besos y hasta pronto. Gracias.